surcando los mares del planeta, viajando por mundos desconocidos, sumergiéndonos eones de años atrás en la historia. Bienvenido, estás a bordo del Nostromo. Recuerdo que durante mi etapa escolar e incluso universitaria, los profesores nos ponían a hacer una línea del tiempo. Podía ser de cualquier cosa, una línea de tiempo de la historia de la medicina, de la Segunda Guerra Mundial, de las dictaduras de América Latina, etc. Y siempre ha sido una constante, solemos tratar al tiempo de la misma manera lineal. Pero a medida que he estado estudiando la historia he llegado a la conclusión que tal vez es a la que han llegado un sinnúmero de estudiosos de la materia, y es que la historia es cíclica, como una serpiente que se muerde su propia cola una y otra vez. Es decir, a la humanidad nos ocurren las mismas cosas una y otra vez, solo que los actores, las ideas, las latitudes y aquellos que desempeñan el papel importante de la historia son distintos. ¿No me creen? Bueno, echemos un vistazo a lo que ocurría hace 100 años. En aquel entonces estábamos luchando con una gran pandemia, la gripe española. También fue el momento exacto en el cual se empezó a hablar de una sociedad del consumo y una industrialización masiva. Hoy en día, por ejemplo, estamos tratando de mitigarla, y entra el paradigma del capitalismo en un veremos. En aquel entonces, luego de la Primera Guerra Mundial, se empezaron a levantar los nacionalismos europeos, expulsando a inmigrantes y dando discursos supremacistas. ¿Acaso no estamos viendo eso mismo el día de hoy? Por ejemplo, con lo que sucede con el Brexit, en Italia con Matteo Salvini, y tal vez con Viktor Orbán en Hungría. O, si lo ponemos en un plano más grande, Donald Trump en Estados Unidos. Podría mencionar más similitudes, pero me gustaría tratarlas en otro programa. Lo que quiero que se lleven el día de hoy es que es necesario entender nuestra historia, pues si es cíclica, tenderá a repetirse. Depende de cada uno de nosotros aprender de ella para repetir los aciertos y suprimir los errores. Saludos tripulantes, bienvenidos a bordo del Nostromo. Yo soy Juan Manuel Correa, periodista y aficionado a la historia que los llevará en un viaje a través del tiempo y el espacio en búsqueda de las historias más interesantes, más curiosas y más intrigantes que la historia de la humanidad nos tiene para ofrecer. Comencemos. Era la guerra que acabaría con todas las demás, el primer conflicto a escala mundial que el mundo tuvo que presenciar. Los 5 continentes estaban enfrentándose unos a otros en distintas latitudes a lo largo del globo. Una guerra que tuvo su epicentro en Europa, pero que estuvo lejos de ser un conflicto exclusivo del hombre blanco europeo. Las potencias centrales se enfrentaron a la Triple Alianza, pero el mundo en aquel entonces era totalmente distinto. Este no era un pequeño conflicto localizado en Europa como ya lo hemos dicho antes. Por ejemplo, cada nación europea involucrada tenía bajo su mandato a sus colonias. Y cuando los tambores de guerra retumbaron, las grandes hegemonías imperiales de la época miraron a sus territorios coloniales, pues ellos también debían pelear por la soberanía del estado al que pertenecían. Esta es la historia de estos cientos de miles de soldados que no fueron reconocidos, aquellos que no vas a encontrar en películas, series sobre la Primera Guerra Mundial. Miles de hombres del continente africano, de Oceanía y de Asia que pelearon por banderas ajenas a las propias en una guerra de la cual pocos sabían. Hablamos de soldados que fueron prácticamente obligados a pelear por las potencias europeas a miles de kilómetros de sus hogares, en territorios hostiles, desconocidos, en medio de una sociedad que poco o nada los comprendía, pues para los europeos estos hombres eran inferiores. Es pues esta una historia de racismo, de supremacismo, de colonialismo, pero ante todo de los grandes héroes que jamás serán reconocidos como tal y que aún hoy en día, casi 100 años después, siguen desaparecidos de la historia. Prepárate,
porque hoy nos adentraremos en las arenas africanas, en las trincheras europeas, en la guerra que se libró en Asia, en Oceanía e incluso hasta en Sudamérica, pues hoy lucharemos codo a codo con las tropas coloniales de la Primera Guerra Mundial. Hay que decir que este es un tema bastante extenso, por lo cual lo dividiremos en dos partes. En el primer episodio, el día de hoy, hablaremos de las tropas coloniales presentes en el bando de las potencias centrales, es decir, aquella alianza que se formó entre el Imperio Alemán, el Austrohúngaro y el Turco Otomano. Pero antes de entrar en la guerra, hay que dejar algunas bases sobre la mesa, muy claras para entender lo que vamos a hablar el día de hoy. La primera es que una de las cosas que hace posible que hablemos de tropas coloniales durante la Gran Guerra es el reparto europeo en las distintas latitudes de la Tierra. Por un lado tenemos a la gran hegemonía británica que controlaba un cuarto del mundo conocido en aquel entonces. Luego le seguía su aliado, Francia, que también poseía una gran cantidad de territorios de ultramar. Y en tercer nivel, y no menos importante, el gran imperio alemán reunificado que contaba con las colonias en lugares tan remotos como lo fue, por ejemplo, Venezuela durante un tiempo. Todo esto es fruto de casi siglo y medio de grandes colonizaciones en distintos momentos y en distintas partes del mundo. Ahora, este era el status quo de la época. Todavía manejamos en esa época una estructura internacional muy rudimentaria, con tintes de las reformas estadistas del siglo XX, pero aún con vicios de las hegemonías imperiales antiguas. Esta es la segunda cosa que tenemos que tener clara, que el mundo era muy distinto. Estamos hablando de una generación que pasó del siglo XIX al XX, la cual tuvo que enfrentarse a revoluciones industriales, diversas revoluciones independentistas en algunos territorios y una concepción distinta del mundo y de cómo se hacía la guerra. Siempre lo he dicho, el mundo de aquel entonces, de aquel 1914, no estaba preparado para una guerra de tan grandes magnitudes. Teniendo esto claro, vamos a entrar en materia. Y es que para hablar de las colonias del bando de las grandes potencias centrales europeas, hay que hablar de un acontecimiento que se dio décadas antes del estallido de la Gran Guerra. Y esto fue la Conferencia de Berlín. Para aquellos que escucharon la serie de la caída de los grandes imperios, esta conferencia ya les resultará familiar, pues la hemos mencionado en algunos episodios. Pero para los que no la recuerden o no saben en qué consistió este evento histórico de suma importancia, se los explicaré a continuación. Esta conferencia, en pocas palabras, fue el reparto de África por parte de las grandes hegemonías europeas. Esta fue convocada por el entonces canciller alemán Otto von Bismarck, del cual también hemos hablado durante bastantes episodios en este podcast. Entre 1884 y 1885, esta conferencia se dio en la ciudad de Berlín. Esto debido a que en los años anteriores los numerosos enclaves de las distintas potencias europeas en África, que se habían asentado producto de numerosas expediciones, estaban enfrentándose en conflictos comerciales entre sí. Sobre todo con el Congo, el cual estaba bajo el control de Leopoldo II de Bélgica, y hay que recordar, por supuesto, que el río Congo es clave para la movilización, no solamente comercial, de lo más profundo del África como continente. Entonces, Bismarck cita a todos los imperios de la época, incluyendo a Estados Unidos y al Turco Otomano, y les hace firmar acuerdos para que cada nación se quede con determinados territorios africanos. Y casi que con regla y compás delimitaron las fronteras sin preguntarle a los habitantes que estaban allí. Poco o nada les importó que dividieran a tribus enteras y las seccionaran en dos países distintos, o por ejemplo que dejaran a dos tribus que habían sido rivales durante siglos en un mismo territorio. Pero ese es un tema para otro podcast y creo que lo hemos tratado en distintas ocasiones. Lo importante de esto es que es aquí cuando Alemania obtiene los territorios que van a ser sumamente importantes, que se pasarían también a ser sus colonias. Entre estas, el África Oriental alemana, que se componía de lo que conocemos hoy como Burundi, Ruanda y Tanganica, y alguna parte continental de Tanzania.
el África Occidental Alemana, que también correspondía a Camerún, Nigeria, Chad, Guinea, República Centroafricana, Ghana y Togo, y el África del Sudoeste Alemán, que vendría siendo prácticamente Namibia, y la Nueva Guinea Alemana, por supuesto. Con esto quedaría el gran imperio consolidado por los alemanes en África. Es en estos territorios y sus tropas coloniales en las que nos vamos a centrar en el capítulo de hoy. Porque, por su parte, las otras dos potencias centrales, es decir, el Imperio Austrohúngaro y el Turco Otomano, en aquel entonces no se llevaron ninguna porción del África durante la conferencia. Los turcos en parte sí, pero estos no hablaban de colonias, sino de estados vasallos anexados, y no eran mandatos distintos al imperio, sino que hacían parte homogénea de estos, incluso territorial. Por eso, cuando hablemos hoy de las tropas coloniales de las potencias centrales de la Primera Guerra Mundial, nos vamos a centrar en Alemania, porque fue el único de estos que tuvo que echar mano de sus soldados de ultramar. Ahora, hay que remontarnos un poco antes de la Primera Guerra Mundial. Después de la conferencia de Berlín, todo parecía tranquilidad para los alemanes en sus colonias, antes de la Primera Guerra Mundial. Pues habían consolidado un imperio, bien que mal, más organizado que el británico o el francés. Los problemas coloniales anglo-alemanes en la década anterior a 1914, el año que inició la Primera Guerra Mundial, fueron menores y ambos imperios, el imperio británico y el alemán, adoptaron actitudes conciliatorias. Pero todo esto cambió cuando estalló la Gran Guerra. A finales de julio de 1914, Gran Bretaña y sus aliados se movilizaron rápidamente contra todas las colonias alemanas. El público fue informado de que las colonias alemanas eran una gran amenaza, porque cada colonia alemana tenía una poderosa estación inalámbrica, la cual les permitía que hablaran entre sí a través de los mares, y cada una tenía una oportunidad de hostigar a las diferentes colonias británicas, asimismo destruyendo el comercio y hostigando así a los barcos británicos. La posición británica de que Alemania era un poder colonial mucho mayor y cruel durante la guerra era la que habían planteado para poder justificar el ataque a las colonias de la antigua Alemania. Fue así como los alemanes fueron perdiendo progresivamente sus colonias. A finales de 1914, Togolandia, Nueva Guinea, Samoa y muchos otros territorios habían caído en manos de la Triple Entente. En el Pacífico, el aliado de Gran Bretaña, Japón, declaró la guerra a Alemania en 1914 y rápidamente se apoderó de varias colonias insulares alemanas como las Islas Marina, Carolina y Marshall, prácticamente sin ninguna resistencia. Por otro lado, la Fuerza de Protección del África Sudoeste Alemana, que se componía de aproximadamente 5.000 efectivos, se rindió en julio de 1915 contra las tropas de la Unión Sudafricana, 10 veces mayor y 10 veces más fuertes que estos. Los británicos y los franceses además enviaron un total de 19.000 soldados y 24 buques de guerra a la colonia de Camerún. Sin embargo, las tropas alemanas no se rindieron y finalmente en febrero de 1916 invadieron la colonia neutral española de Río Muni, acompañados por 14.000 nativos de Camerún que no querían vivir bajo un gobierno de las potencias de la Entente. A partir de 1917, los intereses del Reich alemán en sus colonias fueron ocupados por la neutral Suiza, que tuvo un éxito parcialmente bajo la presión de la Entente. Ahora, todo pintaba de que en gran manera los alemanes iban a perder, ya que para 1917 ya estaban desgastados de abrir tantos frentes. Pero, aunque estas colonias que perdieron fueron cruciales en el mapa bélico africano, la historia de hoy se centra en la batalla que se dio en el bastión más fuerte de la guerra en el continente. Estamos hablando de la colonia de la África Oriental Alemana. Como comenté anteriormente, el África Oriental Alemana cubría lo que conocemos el día de hoy como Tanzania, Ruanda y Burundi, la cual estaba rodeada por otras colonias inglesas del oriente como lo fueron las británicas, el Congo belga y las portuguesas. Ahora, retomémonos y remontémonos unas décadas atrás. Años antes de la guerra, los alemanes les habían ofrecido a los nativos protección a cambio de lealtad al imperio. Todo esto fue fruto del trabajo de un hombre, Karl Peters, el cual fue comisionado de las colonias alemanas en el África Oriental Alemana.
Este le ofreció a Bismarck que se quedarían con el África Oriental, pero el gran canciller no estaba de acuerdo, no quería entrar en conflicto con los territorios cercanos a los británicos. Entonces Peters, como fue rechazado por Bismarck, le ofreció el territorio a los belgas, hecho que le hizo dar un paso atrás al canciller y accedió a quedarse con gran parte del África Oriental. Ahora, Peters era un tipo muy despiadado. Mientras estuvo al mando de la colonia alemana, delimitó las fronteras y unió a toda la población. Pero, como ya lo hemos visto en diferentes partes de la historia, en el proceso mostró lo peor del colonialismo europeo. Por ejemplo, tomaba a las niñas nativas como concubinas, asesinaba a sus esposos y destruía las ciudades. Estos actos provocaron algunas hostilidades dentro de la colonia. En un punto, una tribu local, los Jeje, se enfrentaron a las tropas alemanas y les propiciaron una gran derrota. Los alemanes respondieron de manera brutal y destruyeron los campos, asesinando a familias enteras, tomando a sus mujeres y niños como botín y otros actos reprochables de la guerra. Todo esto se tornó en una guerra de guerrillas hasta 1890. Todo esto también desembocó en numerosos conflictos a inicios del siglo XX y entre las distintas etnias de la región y los alemanes. Este conflicto se calcula que dejó aproximadamente 1 millón de africanos muertos frente a tan solo 15 alemanes. Entonces es aquí cuando ahora sí empezaría la Primera Guerra Mundial. Ya tenemos una África oriental alemana consolidada. Y fue aquí donde las tropas Askari, es decir, los soldados indígenas africanos que lucharon a favor de las diferentes potencias europeas, empezarían a tener un papel predominante en la guerra colonial durante el pulso de la Primera Guerra Mundial. Durante 1914, parte de la colonia alemana oriental africana se dedicó a sabotear las colonias británicas que tenían alrededor, y fue así como estas tropas Askari demostraron ser bastante tenaces, bajándole la moral a sus enemigos británicos, es decir, los Askari alemanes contra las tropas británicas y los Askari británicos. Recordemos que los Askari simplemente son los reclutados de las tribus indígenas del África por parte de las grandes colonias europeas. Entonces todo esto continuó durante un buen tiempo hasta la caída del África sudoccidental, la cual le dio a los británicos la posibilidad de coordinar operaciones con las tropas congoleñas de los belgas en contra del último enclave alemán en África, el África Oriental. A esto hay que sumarle que Portugal se sumó al bando aliado durante esta época, lo que supuso para Alemania del África Oriental estar rodeada de distintos enemigos al mismo tiempo. Ahora, el encargado de manejar las tropas Askari y la división alemana en el África Oriental era el gran general Paul von Lettow-Vorbeck, el cual fue el artífice de la gran resistencia y las victorias más grandes durante ese periodo. Cuando von Lettow se vio rodeado de sus enemigos por todas partes a finales de 1917 y sin suministros que llegaran de Alemania, este decidió formar una guerra de guerrillas para hacerle frente a los aliados. Fue de esta forma que prácticamente el África Oriental alemana se quedó totalmente sola, rodeada de enemigos y sin un apoyo del Imperio Europeo. La guerra se había tornado algo distinto para von Lettow y sus Askari. Ya no pensaban en la soberanía de Alemania sobre el África Oriental, ya que los habían abandonado. Ahora peleaban por su supervivencia. Hay que tener en cuenta que en la guerra en África no era igual que la que se vio en los frentes europeos. No habían tanques, el modelo de trincheras resultaba infructuoso. Los hombres tenían que ir a pie durante miles y miles de kilómetros debido a la geografía del África. También debido a estas limitaciones, era imposible contar con artillería y, mucho menos con grandes cantidades de provisiones. Por esta razón, se calcula que durante la guerra colonial del África durante la Primera Guerra Mundial, la gran mayoría de las bajas se debieron a malnutrición, enfermedades y desgaste físico extremo. Para que se hagan una idea, solamente una idea, los aliados perdieron aproximadamente 17.700 hombres durante el conflicto en África y aproximadamente unos 100.000 hombres que habían reclutado para que cargaran su maquinaria de guerra. Mientras que los alemanes contaban con 734 militares europeos muertos en África. Es decir, que la cruda realidad del bando alemán es que la mayoría de las bajas serían de los pueblos Askari, que lucharon junto a ellos.
También se calcula que aproximadamente 6.500 askari alemanes murieron en las contiendas, junto con otras 100 bajas de acarreadores de equipo. Esto se traduce también a que durante el conflicto del África Oriental murieron aproximadamente 1 millón de civiles de distintos pueblos. Ahora, este número puede ser mucho mayor, ya que es difícil de estimar, porque la mayoría de las tropas africanas ni siquiera habían sido registradas en el registro alemán. Mucho menos los civiles, que no tenían importancia alguna para las potencias europeas, es decir, los civiles africanos. Esa era la cruda realidad de las tropas coloniales. Para los europeos eran inferiores y no suponían nada más que activos para su maquinaria de guerra imperialista. Muchos de los soldados askari y las otras tropas africanas alemanas estaban en muy mala forma, por ejemplo. Algunos ni siquiera tenían zapatos. Todos los elementos necesarios para la supervivencia de un soldado no eran enviados desde Alemania. Hace muchos años los habían dejado de mandar, prácticamente. Los habían abandonado. Entonces, a nuestros askari les tocaba rebuscar o robar de los cadáveres de sus enemigos. Este desgaste empezó a producir desconsuelo dentro de las tropas askari, las cuales estaban exhaustos de pelear una guerra a la cual ni siquiera le veían sentido alguno. Por esta razón empezaron a desertar, dejando solo a Letov en la defensa de la soberanía alemana en el África. Se cree que durante la guerra imperialista, el 18% de las tropas askari de ambos bandos desertaron precisamente por este mismo maltrato y la desesperanza que tenían a luchar codo a codo con las tropas legionarias de los diferentes imperios hegemónicos de Europa. Otra cosa es que los europeos se jactaban de que la guerra en África durante la Primera Guerra Mundial era mucho más civilizada que la que se vivía en el frente europeo. Pero la realidad es que los europeos al mando de los askari durante la guerra permitieron a sus tropas realizar las atrocidades más horribles que se replicaban desde Europa: las violaciones, los asesinatos, los pillajes y los saqueos. De hecho, con cada terreno que ganaban los alemanes, obligaban a los civiles de la región a convertirse en personal de carga de equipo, a veces ni siquiera sin alimento o sin protegerlos, y no contaban con garantías suficientes para su supervivencia. De ahí vienen tantas bajas de acarreadores y de gente de logística que habían reclutado, o forzado, mejor dicho. Y esta sorprendente resistencia de los alemanes, de los askari alemanes, duraría hasta 1918, ya que el 25 de noviembre firmaron el armisticio contra los ingleses para cesar el fuego en el África. Es decir, esta compañía de tropas coloniales se rindió 14 días después de que Alemania lo hiciera formalmente en Europa. Von Letov dijo, después de la rendición, que pudo haber seguido peleando durante años, pero la verdad es que con la gran mayoría de los askari en su contra, y la brutalidad a la que fueron forzados sus soldados africanos, era cuestión de tiempo que se acabara el sueño alemán en África. Y así concluye el episodio del día de hoy. Como dije, el modelo colonial durante la guerra en las potencias centrales solo estuvo presente en Alemania, ya que tanto los austrohúngaros como los otomanos tenían una concepción de estados vasallos y no de colonias. Ahora, esto no quiere decir que, por ejemplo, el Imperio Turco Otomano haya cometido crímenes en contra de las poblaciones y los pueblos árabes durante la Primera Guerra Mundial, los cuales estaban dentro de su imperio. O, por ejemplo, que los austriacos no hayan echado mano a las tropas balcanizadas que hacían parte también de su gran concepción europea. Pero esto es tema para otro podcast, ya que, bien que mal, todos estos hacían parte del espacio territorial de los imperios centrales, tanto del Imperio Turco Otomano como de los austrohúngaros. De las tropas coloniales en la Primera Guerra Mundial es diferente, porque sí estamos hablando de colonias. Y de esto nos queda la visión de la explotación colonialista y la poca importancia que le dieron a sus colaboradores askari, de su rudeza con la población civil, de hacer luchar a personas que no tenían nada que ver con la guerra central en Europa en distintas latitudes de África. Ahora, en la parte 2 del próximo capítulo, es decir, de esta miniserie, nos vamos a visitar a los aliados, a los de la Triple Entente, a los vencedores, de los cuales hay muchas más cosas que hablar.
Ellos ganaron y contaron lo que quisieron de la guerra. Pero la verdad es que el racismo, la xenofobia y los mismos vicios que vimos con los alemanes en este episodio se multiplicarían casi que por 5 en el caso de los aliados y la Triple Entente y sus tropas coloniales. Prepárate, porque en el próximo capítulo hablaremos de las tropas coloniales de las potencias aliadas, de la Triple Entente Europea. Y así llegamos al final de nuestro episodio del día de hoy. A continuación vamos a leer algunos de los comentarios más interesantes que se postearon en el episodio anterior, en el de la caída de la Alemania nazi. Y vamos a empezar, como siempre, con los comentarios. El primero es el de Seiyan Kera 3. Dice: hola parcero, soy también colombiano, soy caleño. Me alegro mucho de que hayas leído mi comentario y lo hayas tenido en cuenta, sobre todo para hacer los pequeños cortes. Espectacular. También el detalle de enciende los motores de tu Panzer ha quedado genial en el video. Tal como dije, esperaba este video con ganas y no decepcionaste. Sigue así. Muchas gracias a Seiyan Kera 3, que nos dejó algunos comentarios y una crítica constructiva en el video del Gran Imperio Británico. Y los hemos seguido lo más que hemos podido. Entonces, muchísimas gracias. Vuelvo y digo, si tienen alguna sugerencia, algún tema del que quieran hablar, si les parece que, no sé, hablo muy bajito, etcétera, pueden comentarlo también. Y vamos a ver qué cosas podemos hacer para mejorar este espacio, para que todos nosotros nos sintamos más a gusto en este espacio que les estamos abriendo. Ahora, Germán Vinicio Arpipanza nos dice: fue muy interesante su podcast, ya que lo abordó desde el punto de vista diferente al bélico. Saludos, quisiera que en algún podcast hablase acerca de las dictaduras militares en Latinoamérica y todo aquello relacionado con el Plan Cóndor, ya que fue algo que influyó en casi todos los países sudamericanos. Ese es un capítulo de historia que muchos pocos conocen y ha sido bastante olvidado. Un saludo para Germán Vinicio Arpi Panza, el cual nos habla acerca del famoso Plan Cóndor, ¿no? Que ya me lo han pedido en bastantes comentarios en los distintos episodios acerca de la influencia de Estados Unidos en las diferentes dictaduras latinoamericanas durante el siglo XX. Muy interesante, lo tengo planeado para hacer, pero pues avisaremos cuando lo vayamos a efectuar, porque para ser sinceros es un tema bastante largo, bastante complejo, el cual podríamos abordar en 1 o 2 episodios, podría ser. Pero me gusta la idea de hablar del Plan Cóndor, perdón. La Caverna del Coso, que nos escribe casi todo el tiempo, pero eso está muy bien, me gusta que nos escriban, dice: en el relato que diste yo pienso que habla de todas las perspectivas de lo que vemos, pero en los últimos párrafos sigo analizando a qué se refería, ya que tenía muchas interpretaciones. Por cierto, perdona por los errores ortográficos del comentario anterior, y además también lo que causó la caída del imperio alemán nazi, no solo por lo que dijiste, sino también por las varias campañas fallidas y que Hitler siempre ignoraba a sus camaradas y expertos en combate. Pero algo bueno que trajo Hitler fueron 3 cosas, dice la Caverna del Coso. Primero fue que hizo que la gente fuera consciente y reflexionara. La segunda sería la modernización del desarrollo tecnológico, y la máquina Enigma sin la máquina de Alan Turing nunca hubiera creado a Christopher, y el desarrollo de la computación. Y la tercera, los bochos en México. Seguimos amando a los bochos, ya que forman parte de la cultura e incluso el canal de YouTube. Yolo Camotes ha hablado de las curiosidades de este vehículo y dio un cambio, un antes y un después. Perdona si ando comentando en cada video, pero cada tema del que hablas me motiva a imaginar y dibujar muchas cosas que sucedieron en la historia. Muchísimas gracias para la Caverna del Coso. Y bueno, por supuesto, digamos que hubo muchas más contiendas militares, por así decirlo, que propiciaron la caída del gran imperio del Tercer Reich, ¿no? Ahora, en cuanto a las cosas buenas que trajo Hitler, no sé qué tan buenas sean esas, ¿no? Yo creo que la gente podía ser consciente y reflexionar sin necesidad de que esas cosas pasaran, porque fue una atrocidad tremenda. La maquinaria y el avance tecnológico, es verdad, fue algo muy importante. De hecho, la bomba atómica, la carrera espacial y muchas otras cosas que sucedieron después de la Segunda Guerra Mundial
fueron artífices alemanes que fueron contratados por los distintos bandos, por el soviético y por el estadounidense, para que así pudiese avanzar la computación, pudiese avanzar la tecnología espacial, la aeronáutica y lastimosamente también la maquinaria de guerra. Y los bochos, que me imagino que te estás refiriendo a lo que nosotros conocemos como el escarabajo, aquí en Colombia le decían escarabajo también, de Volkswagen, también en cierta manera hacen parte no solamente de la cultura alemana, sino de lo que trajeron aquí a Latinoamérica. Y es muy divertido saber la historia de los diferentes carros que componen nuestra historia criolla de América Latina. En un capítulo podríamos hablar de eso, me gusta la idea. Jesús Olivas nos escribe, por último, los nazis cometieron muchos errores en la Segunda Guerra Mundial, como dejar escapar a los británicos en las playas de Dunkerque. También que tomaron Moscú y dedicaron una gran cantidad de hombres y recursos a capturar esta ciudad, la cual ya no valía nada y era una simple ciudad simbólica por el nombre, pero estratégicamente no tenía ningún valor. Pero creo que el momento de error de Hitler fue abrir tantos frentes. Si Hitler se hubiera dedicado a uno solo, tal vez hubiera ganado la guerra. Yo digo eso porque los nazis tenían a los británicos acorralados, atacándolos constantemente a las fábricas, y se hubieran mantenido de esa forma así, mejorando así la capacidad de codificados secretos, hubieran sometido a los británicos haciéndoles un tratado de paz y luego de acabar con los británicos hubiera ido por los rusos, haciendo lo mismo que en la historia original. Es decir, el ataque relámpago, es decir, tomando Kiev, Leningrado y Moscú, así hubiesen ganado la guerra. Por cierto, sigue así, eres el mejor haciendo estos videos interesantes sobre historia, mi materia favorita. Espero que más personas también opinen lo mismo. Un saludo desde México y cuídate de esta pandemia de la que estamos pasando. Muchas gracias a Jesús Olivas, Jesús Oliveras, que le dije en varias ocasiones, por los comentarios. Sí, por supuesto, el error de dejar escapar de las playas de Dunkerque tanto a franceses como a británicos durante las primeras partes de la Segunda Guerra Mundial pudo haber sido un error, pero no sé qué tanto haya influido en la derrota final, porque hay que reconocer que para este momento, cuando se dio el asedio de Dunkerque, como tú decías, el Imperio Británico estaba prácticamente no derrotado, pero sí bastante desgastado de una guerra que estaban perdiendo constantemente. Ahora, el error de invadir Moscú puede que haya sido un gran error en el sentido estratégico, por así decirlo. Pero igualmente tarde que temprano tendrían que hacerlo porque eran enclaves de bastante resistencia soviética. Ahora, lo que sí es verdad es que abrieron muchísimos frentes. En teoría, Hitler no tenía por qué abrir un frente soviético en su totalidad, ya que en cierta manera, si ustedes se acuerdan, había un pacto de no agresión entre Stalin y Hitler anterior a la Primera Guerra Mundial. Y durante mucho tiempo los británicos, digamos que repelieron o repudiaron este tratado que habían hecho soviéticos y alemanes. Entonces a mí siempre me ha parecido bastante interesante y es una incógnita que nunca he logrado entender por qué intentaron atacar al gigante rojo. Eso sí, yo creo que entre la suerte, la providencia y porque tal vez la resistencia rusa era muy buena, el imperio, digamos, de los soviéticos no cayó en ese entonces, porque la guerra relámpago que le estaban proponiendo los alemanes a los soviéticos era demasiado grande. Y bueno, por supuesto, saludos a Jesús Olivas, que nos está mandando los mejores deseos en esta pandemia. También cuídense todos, es muy importante que se cuiden, no salgan a las calles, por favor, cuiden a las personas que más desean, a las personas que más quieren, sus abuelos, sus tíos, sus tías, sus padres, sus hermanos, sus hijos. Y bueno, si tienes novio o novia, también esposo, esposa, no sé, todas las relaciones que puedan tener, cuídenlos a todos, por favor. Y yo con esto me despido. Recordemos nuestras redes sociales. En Instagram aparecemos como @nostromocast y en Facebook como A Bordo del Nostromo. Síganos allí. En nuestros canales de iVoox y de Spotify también estamos por si quieren cargar su podcast de diferente manera. Nos vemos en la próxima ocasión para seguir hablando de historia, hablar de la Primera Guerra Mundial y de muchos relatos espectaculares que nos ofrece la historia de la humanidad. Tengan un muy buen día, muy buena noche, muy buena tarde, sea cual sea este día. Y recuerden que nos vemos en la próxima oportunidad aquí, a bordo del Nostromo.